¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Hoy tenemos la segunda parte del tutorial que hice ayer, se los dejo acá arribita si no lo vieron, es el de piel perfecta con la herramienta de pincel corrector. Hoy vamos a estar haciendo la segunda parte que es la transición, el volumen de las luces y las sombras. Esta técnica es súper fácil de aplicar, pero es muy difícil de dominar. Lleva muchísimo tiempo el dominio de esta técnica. Yo tengo dos cursos en mi página web, si los quieren ir a ver. Uno es Dodge and Burn inicial, con todo lo referido a cómo funcionan las luces duras, suaves, semiduras, cuerpo completo, plano medio, en un retrato, cómo impacta la luz, cómo se transiciona y cómo se aplica la técnica en diferentes tipos de luces, diferentes tipos de fotografías. Ese es un curso, y después está el de Dodge and Burn Pro, que es un masterclass para el dominio, el perfeccionamiento de la técnica, con una técnica nueva de Dodge and Burn que apliqué yo durante muchísimos años y que me perfeccioné en eso. Entonces tienen dos cursos, un inicial y un intermedio avanzado, así que si les interesa dominar esta técnica mucho mejor, pueden capacitarse y comprarse un curso utilizando el cupón de descuento LIBRE40 en mi página web facundociuto.com.ar, y nos vamos a meter directamente en el tutorial. Antes de comenzar a retocar, quiero explicarles la parte teórica y cómo funciona la técnica de Dodge and Burn, porque yo considero que es necesario aprender la teoría y los fundamentos para luego poder entender qué es lo que estamos haciendo. Así que esta parte es todo teoría y es toda una explicación de cómo funciona la herramienta, el área, las zonas y la luz y la sombra. Así que vamos a hablar un poquito de eso ahora y luego pasamos, si quieren avanzar el video y quieren aprender a retocar directamente, pero creo que esto es necesario para aprender la técnica de manera correcta. Voy a hacer una nueva capa para solamente explicarles a ustedes un poco lo que voy a estar trabajando. Siempre que estemos haciendo el Dodge and Burn, vamos a estar transicionando de las iluminaciones que tenemos en una fotografía hacia unos medios tonos o hacia las sombras, ¿ok? Entonces siempre vamos a preservar, lo que nos importa siempre preservar es la iluminación. Cuando hablamos de preservar es lo que a nosotros nos va a determinar cómo cae la luz y hacia dónde cae la luz, y es las zonas que menos vamos a retocar. Vamos a retocar mucho más la profundidad de los medios tonos hacia las sombras. La particularidad de la luz es que la luz se concentra siempre hacia el centro al momento de estar iluminado un rostro. Fíjense que el impacto de la luz se da siempre hacia el centro y luego empieza a decrecer. Entonces esta decreción o esta subexposición que se da siempre se va a dar según la forma del rostro. Entonces acá existe como una especie de concavidad y acá aparece un medios tonos que en realidad se le llama núcleo en lo que es la iluminación, porque tenemos la luz, un núcleo, luego pasaríamos a tener una sombra aquí abajo. Bien, entonces cuando nosotros estamos retocando, lo que nos interesa es transicionar de la sombra a la luz toda la información del núcleo. Entonces, como podemos ver entre esas transiciones, es que existen zonas con más luminosidad. Por ejemplo, esta, tenemos otra acá, tenemos otra luminosidad acá y otra acá, y acá tenemos otra mancha de luminosidad. Esas son las manchitas de luminosidad que se dan entre una luz y una sombra. Seguramente, dependiendo de la fotografía, también va a variar, ¿no? Obvio que esto no va a ser siempre igual. Entonces, estas iluminaciones se encuentran en zonas de núcleo o zona de medios tonos o zona de núcleo. Entonces, cuando tenemos esas luces en zonas de núcleo, lo que se busca es bajarle la exposición, menos exposición, para igualarlo a la zona aledaña que tiene de subexposición. Entonces la idea es subexponer estas manchitas de luz de las zonas del núcleo hacia el valor de medios tonos. ¿Sí? Ese es el primer principio del Dodge and Burn. Toda luz que interfiera en una zona de medios tonos hay que oscurecerla. Esto es interferencia. Ahora, toda sombra que también, o subexposición, que interfiera en las zonas del núcleo, hay que aclararlas. En este caso, para aclarar zonas del núcleo serían estas manchitas negras que vemos acá, o estos valores negros que se encuentran acá, más oscuros. No sé si son negros puntualmente, pero ven que está más oscurito. Entonces todas estas zonas más oscuras en una zona de medios tonos, esto hay que darle más exposición, más expo, ¿sí? Hasta
igualarlo hasta igualarlo a el valor del núcleo o la zona de medios tonos. Entonces, este es el segundo principio. Toda subexposición o todas sombras que interfieran en el flujo del núcleo hay que aclararlas. Entonces, esto como una imaginación, imagínense ustedes un terreno llano que tiene pozos, ¿sí? Que tiene como ondulaciones. Entonces, la ondulación sería la zona oscura y lo que vamos a hacer es aclararla para que se aclare a la línea del terreno. No sé si me explico lo que quiero hacer. Y si veo que tengo zonas muy altas, ¿sí? Que serían iluminaciones, las quiero subexponer para que se igualen al terreno. Imagínense un terreno y quieren alisarlo. Esto es lo que vamos a estar haciendo, aclarando y oscureciendo para igualar, equilibrar la zona del núcleo. Otro principio dentro del Dodge and Burn que se habla es que toda zona de iluminación que genere volumen, ¿sí? Esto es volumen, se tiene que enfatizar, o sea que se le va a dar un poco más de luz. Yo no suelo darle más luz a la luz porque hay veces que queda como muy extremo, muy sobreexpuesto, pero se lo puede hacer con canales al final, seleccionando solo las iluminaciones, enfatizando las iluminaciones. Yo no retoco iluminaciones en el Dodge and Burn, sí corrijo problemas de subexposición que hay en la zona de volumen, basándome en el principio que era toda iluminación o toda sombra que interfiera a una zona la vamos a aclarar o oscurecer. Y el otro principio del Dodge and Burn, o la otra parte teórica del Dodge and Burn, es que toda sombra que genere contraste y profundidad hay que reforzarla. Tampoco lo hago con el Dodge and Burn porque si no como que se empasta mucho. Yo me encargo de hacer todo el trabajo de núcleo y el principio de el retoque de aclarar y oscurecer también. Si en una zona de iluminación yo veo zonas muy oscuras, las voy a aclarar. Si veo zonas muy claras que están por encima de la iluminación que a mí me gusta o que está como parámetro, las voy a subexponer. Entonces, eso es el principio, el fundamento y la teoría del retoque del Dodge and Burn. Es tan simple como aclarar y oscurecer zonas que estén interfiriendo una zona de medios tonos. Es tan simple que se vuelve complejo porque cuesta muchísimo tiempo dominar esta técnica. Si ustedes quieren aprender a dominarla, van a tener que dedicarle tiempo, sentarse y practicar. No les va a salir de un momento al otro. Lleva mucho trabajo el dominio de esta técnica. Otra cuestión que es necesaria saber antes de empezar a retocar, voy a borrar estas capas, es el tema del tamaño del pincel acorde a la zona. Cuando nosotros estamos retocando, el tamaño del pincel siempre va a ser acorde a la zona que nosotros queremos corregir. Si nosotros queremos aclarar estas manchitas, vamos a tener que tener un tamaño acorde a la zona que queremos aclarar, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando con un pincel muy grande, vamos a notar de que vamos a pasar por afuera de la zona que queremos corregir y vamos a estar generando más problemas todavía. Entonces, cuando yo quiero retocar estas zonas, me voy a achicar el tamaño del pincel acorde al área que quiero corregir o que quiero alterar de luminosidad. Lo mismo que si yo quiero bajar la luminosidad a estos píxeles, con este tamaño de pincel, en alguna zona me funciona, pero en otra se pasa, entonces tengo que achicar el tamaño del pincel para corregir solo esas zonas. Acá hay una técnica que es súper crucial, que es cuanto más pequeño el pincel y más pequeña la zona, hay que trabajar con mayor opacidad al momento de retocar y ya me lo van a ver cuando empiece a retocar, ya se los voy a explicar. Yo suelo trabajar con la presión de la tableta, no me preocupa las opacidades ni el flujo del pincel y para ustedes seguramente sea mucho mejor también. Si trabajan con ratón, trabajen con opacidad, ya se los explico cuando empiece a retocar. Cuando tenemos unas zonas grandes de transición, en este caso estamos hablando de una zona así grande, de estos valores de color, por ejemplo, esta zona grande que queremos transicionar de lo que es un núcleo o un medios tonos a una luz, el tamaño del pincel tiene que ser grande y tiene que ser casi difuso para que nosotros podamos abarcar bien esas zonas. Ya lo van a ver mientras empieza a retocar. Entonces, cuanto más pequeña es la zona, más duro es el pincel. Cuanto más grande es la zona, más suave es el pincel para generar transiciones. Cuando queremos transicionar, vamos a utilizar pinceles suaves a baja opacidad, y cuando queremos corregir pequeñas imperfecciones, vamos a achicar el pincel y le vamos a dar más dureza.
Así que vamos a meternos directamente en la técnica aplicada. Les voy a pasar a explicar el paso a paso de esta técnica y cómo funciona. Voy a borrar este grupo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir una capa vacía. Yo voy a trabajar hoy con 50% de gris porque es la más fácil de aprender para dominarla. Sobre nuestra capa vacía lo que vamos a hacer es venirnos a edición y la vamos a rellenar. Y en la opción de rellenar vamos a decirle en contenido, en el menú desplegable vamos a elegir la opción de 50% de gris, la fusión de esta capa, el modo normal, opacidad al 100 y destildada la opción de mantener transparencia, le damos OK. Y el modo de fusión, acá donde dice tipo, opacidad, relleno, donde está el modo de fusión hacemos clic en el menú desplegable y buscamos la opción de luz suave. Luz suave lo que va a hacer es transparentarnos el gris y permitirnos afectar la luminosidad de nuestra fotografía si es que utilizamos los colores de blanco o negro para dar luces o dar sombras. Si yo me vengo con un pincel aquí y con un pincel negro elijo pintar con negro, fíjense que lo que hace es generar contraste, genera subexposición, entonces está dándole como un paso menos de luz a la información, lo mismo que si utilizo un blanco, fíjense que puedo generar una luz. De esta manera vamos a estar trabajando sobre nuestra capa vacía de gris, con un pincel blanco y un pincel negro. Yo puntualmente trabajo con una tableta digitalizadora de la marca Wacom, la versión que tengo es la Intuos Pro y mi configuración de la sensibilidad de la tableta está prácticamente al máximo. Tengo que hacer mucha presión en la tableta para que me descargue todo el contenido que yo tenga configurado en el pincel y yo les voy a mostrar la configuración de pincel que tengo. Primero que nada, en ajustes del pincel, en los ajustes de pincel se viene la ventana, buscan ajustes de pincel y aquí en ajuste del pincel yo tengo activada la transferencia con la presión de la pluma y esto lo voy variando dependiendo cuánto quiero transferir en mi trazado cada vez que yo haga presión sobre la tableta. Y acá arriba tengo la opacidad al 100, el flujo al 100, suavizar en 0 y todo el resto en 0, el pincel en normal. Entonces cuando yo esté trabajando sobre mi capa de gris, vamos a pasar esto por acá, yo puedo dar luz y si yo me cargo más en como haciendo más fuerza sobre la tableta, haciendo más presión, va a descargar más cantidad. ¿Sí? Entonces yo al momento de trabajar apenas apoyo el pincel puedo ir generando una transición, una luz y puedo cargarme más en algunas zonas y generar más luz y cargarme más y hacer más fuerza y cargar cada vez más luz en un área. Lo mismo con el negro, si yo pinto muy suavecito va a descargar muy poca opacidad, muy poco flujo y si yo me cargo un poco más puedo generar una sombra cada vez más densa. Esto va a depender de la fuerza que ustedes decidan aplicar al momento de retocar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudarnos con una ayuda visual, vamos a hacer también una capa vacía nueva, la vamos a rellenar con gris, con Shift suprimir o entran de vuelta a la edición de rellenar, la pasan con 50% de gris, la convierten con el modo de fusión a color y esto lo que va a darnos es una escala de grises real de la imagen y por encima vamos a aplicar una curva y vamos a subexponer un poquito la curva para que ustedes puedan ver mejor dónde se debería de trabajar. Voy a agrupar estas dos capas, la curva que tiene contraste y la capa de gris que tiene el modo de fusión color, para hacer una ayuda visual. Con control G la agrupamos, le llamamos ayuda visual para saber que ahí está eso y vamos a empezar a trabajar con nuestro Dodge and Burn encima de la limpieza. Entonces yo voy a tomar un pincel blanco ahora y voy a decidir transicionar toda esta sombra que veo acá, quiero corregirla. Entonces, ¿cómo corregimos? Siempre que estemos trabajando con un pincel en la técnica de Dodge and Burn, vamos a estar ajustándolo a la zona que queremos corregir. En este caso yo tengo manchitas más oscuras acá, entonces con un pincel en blanco lo que voy a hacer acá es pintar sobre las manchitas oscuras para aclararlas un poquito. Así que esto es lo que yo les explicaba al principio de que lleva tiempo dominar la técnica. Acá en este caso lo que quiero hacer es aclarar un poco con un pincel en blanco, les voy a mostrar el antes y después, ir aclarando todas estas manchitas de oscuridad que hay en esta zona que es una sombra, ¿no? Pero que están muy oscuras y las quiero mejorar y que quiero que queden un poquito más homogéneas en su área. Entonces, lo que estamos buscando acá sería como nivelar, imagínense un terreno árido que tiene pozos
Bueno, en esos pozos lo que estamos haciendo es agregando tierra, y la tierra sería el color blanco de luminosidad para que quede todo plano, ¿sí? No queremos tampoco que quede súper plano, pero estamos nivelando. Entonces fíjense que ahora empiezan a aparecer manchitas blancas también, o manchitas de luminosidad. Entonces acá lo que hago, directamente aprieto la tecla X y me pasa el pincel a negro, y puedo pintar con el pincel en negro sobre estas zonas que son de subexposición, o sea, de exposición, para subexponerlas e ir homogeneizando esas áreas. Entonces acá lo que a mí me interesa en el retoque en general es igualar la transición de una zona a otra. Entonces fijémonos el antes y el después de lo que venimos haciendo. En nada, en un minutito logramos eso. Pero fíjense ahora que aparece acá una sombra muy marcada con otros medios tonos, y después tengo las altas luces, esta parte de iluminación. Entonces yo lo que quiero acá es transicionar los medios tonos con las sombras. Lo que voy a hacer es, porque a mí me gusta trabajar de esta manera, es rotar un poco la imagen con la tecla R, y hago clic y puedo rotarla. Luego con la barra espaciadora puedo mover la imagen y recentrarla. Tomar un pincel más grande, y el pincel le voy a quitar dureza. Va a estar bien suavecito. Recuerden tener, según la presión de la pluma, al mínimo para poder trabajar bien progresivo. Lo que voy a hacer es empezar a subexponer un poco aquí y luego aclarar un poco aquí para que esto se homogeneice. Entonces vamos a pintar con negro aquí para subexponer un poquito la zona de medios tonos y que quede un poco más pareja la transición. Lo que queremos lograr es como una especie de gradiente de una zona a otra. Entonces vamos rellenando lo que estamos viendo luminoso y tratando de suavizar las líneas que quedan marcadas de la sombra. Entonces acá con un pincel súper suave, y esto es práctica, esto es un dominio absoluto de sus herramientas, ya sea del pincel, de la tableta. Esto es muchísima práctica. No se desanimen si no les sale en la primera, lo van a poder lograr con el paso del tiempo. Es práctica, lleva mucho tiempo dominar esta técnica. Vamos a ver cómo estamos subexponiendo toda esta zona de medios tonos, siempre preservando la iluminación que tenemos. Entonces a mí lo que me interesa es rellenar todas esas zonas que están más o menos claras con respecto al resto de la zona aledaña. Ahora, con un pincel en blanco, voy a tomar un pincel, el mismo que estoy trabajando, pero lo voy a invertir, lo voy a pasar a blanco. Pueden apretar la tecla X o directamente vienen acá y lo cambian si es que se les es más cómodo. Voy a aumentar el tamaño y voy a aclarar un poco estas sombras que teníamos acá. Entonces, acá lo que quiero, como les digo de vuelta, es generar una transición que sea gradual, de la luz a la sombra del contorno del pómulo. Y siempre el tamaño del pincel va a ser acorde a la zona que quiera corregir. Yo suelo trabajar a este nivel de zoom, incluso me voy a alejar un poquito más, y fíjense que acá abajo se está viendo todo lo que es el problema de sombra y luces, que parece como diferentes picos. Acá, todo esto. Entonces acá con sombra lo que voy a hacer es subexponer todos estos problemitas de luz muy suavecito. La idea es trabajar muy progresivo, es tener un dominio sobre la progresión de una caída de luz. Así que esto, lo único que necesitan ustedes es tener paciencia, siempre con la presión de la pluma al mínimo e ir trabajando de manera progresiva. Supongamos que no tienen la tableta para digitalizar y quieren trabajar con el ratón. Pueden destilar la transferencia, el ratón directamente no se los corrige, el ratón directamente no les reconoce transferencia porque no tiene presión el ratón, pero yo acá estoy con el mouse retocando. Entonces pueden trabajar, si yo ahora pinto, fíjense que está pintando al 100% de opacidad, al 100% de flujo. Vamos a ponerle opacidad al 1% o al 2% e ir muy progresivo pintando y oscureciendo estas zonas. Para que vean, yo acá les voy a poner el sonido del ratón para que escuchen cómo va haciendo clic. Entonces, ¿se puede retocar con ratón? Sí, se puede retocar con el ratón. Es preferible tener siempre una tableta
porque para este tipo de trazados es mucho más orgánico estar usando un lápiz y hacer el tipo de trazado. Siempre trabajen al mínimo de opacidad para generar transiciones. Vamos a mirar el antes y el después de lo que venimos haciendo y fíjense cómo esto ya se está viendo un poco mejor. Voy a restaurar la vista con la tecla R y ahora aprieto la tecla escape para volver a centrarla. Entonces vamos a desactivar la ayuda visual y vamos a ver el cambio del antes y después, antes y después. Esto mismo lo podemos hacer en toda la imagen, siempre teniendo en cuenta la iluminación como referencia y la transición que queremos lograr. Vamos a pintar con subexposición toda esta parte que tenemos acá. Yo voy a avanzar el video y van a ver que en menos de 10-15 minutitos logran tener un resultado súper bonito en una fotografía. Así que son 12:18 y voy a retocar hasta las 12:30, 15 minutitos para que vean cuánto se puede avanzar en el retoque del Dodge & Burn con el sistema de 50% de gris con un pincel en blanco y en negro. Bueno chicos, pasaron unos 15 minutitos de retoque más o menos. Fíjense el gran cambio que acabamos de lograr solamente con blanco y negro sobre la capa de gris para generar las transiciones de luces y de sombras. Para ver la capa hacen Alt y clic en el ojito y la pueden visualizar. Y esto es solamente una parte, porque pueden trabajar todo el rostro y se pueden tomar el tiempo que quieran. Obviamente que esto es para cuando tienen que hacer un retoque muy extenso, pueden trabajarlo si quieren de una manera más rápida, más liviana también, de diferentes maneras. Este es un tutorial únicamente para mostrarles a ustedes la técnica, cómo funciona y qué tan poderosa es para mejorar la piel y para lograr transiciones y que se vea mucho mejor, más firme. Bueno chicos, espero que les haya gustado este tutorial. Es compleja el dominio de la técnica. Si quieren aprender más, ya le dije, ya tienen 2 cursos de Dodge & Burn en mi página que están explicados a nivel académico, de lo más básico hasta lo más avanzado. Van a lograr aprender a retocar con Dodge & Burn, yo se los aseguro, se lo juro por mi vieja. No está muerta, pero está viva, se lo juro por ella, que van a aprender a retocar de puta madre con esos cursos. Esto es meramente una introducción a la técnica para que ustedes vean cómo se puede lograr una piel perfecta y suave solo transicionando luces y sombras. Espero que les haya servido, que lo puedan aplicar. Si tienen dudas, si tienen consultas, bueno, saben que están los cursos para capacitarse o lo pueden dejar acá en los comentarios del video que yo los leo. Eventualmente puedo hacer un segundo video resolviendo todas las dudas que hayan quedado si es que se me pasó algo por alto al momento de explicar. Esto es práctica, solamente práctica, horas, silla en la computadora, sentarse y practicar y practicar y practicar. No tiene más ciencia que la práctica. Y un buen docente, obviamente, alguien que te explique bien y te pueda ayudar a entender bien qué es lo que estás haciendo. Si les gustó, se pueden suscribir, me pueden dejar un comentario, un me gusta, todo ayuda para seguir creciendo en el canal. Así me despido chicos, hasta la próxima. Chau, que estén re bien.